en la línea telefónica a César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Nos acompaña. Buenas tardes, César. Gracias por aceptar Buena- este contacto. Buenas tardes y un placer conversar con ustedes esta tarde. Qué bueno, de este lado Hola, César. está Aníbal Carrosario, José Manuel Luna Valiente, Joana Parra, Jesulín Amparo y Carlos del Pozo. Quisiéramos conversar contigo acerca de la posición que ayer pues, se dio a conocer ante la Comisión en el Senado de la República de lo que está planteando el sector empresarial con respecto a la cesantía. Pues un saludo a todos, muchos buenos amigos ahí. Gracias, un placer, César. Miren, en el día de ayer fuimos convocados por la Comisión del Senado que conoce la reforma laboral. Estuvieron presentes 9 de los 12 senadores. Nosotros presencialmente hubo 21 asociaciones representadas y muchas otras indirectamente a través nuestro. Lo que hicimos fue reiterar la posición y el compromiso del sector empresarial de que se avance con la reforma y modernización de nuestro código laboral, un código que tiene 32 años, muchas de sus disposiciones ya desfasadas y que no aplican al mundo que estamos viviendo ahora mismo. Sobre la base de eso creo que hubo mucha receptividad. Expresamos que en su momento habíamos adelantado al gobierno que entendíamos que lo prudente era seguir trabajando en el Consejo Consultivo del Trabajo. La decisión que se tomó fue enviar al Consejo algunos de esos consensos. Entendemos que hay muchas oportunidades de mejora. De hecho, algunos de los textos no reflejan lo consensuado. Y también hay muchos otros temas que están pendientes que entendemos que deben ser abordados en esta etapa. César, a propósito del tema que ha generado y ha abierto una cantidad importante de debates, ayer veíamos lo expresado por el expresidente Danilo Medina, quien decía que retirar la cesantía del código laboral pues sería un retroceso y que por esa razón durante su gobierno pues no se modificó el código laboral por esta razón. ¿Qué le parece a ustedes esta posición del presidente Danilo Medina? He visto algunas reacciones y giran en torno a la cesantía, como si la cesantía fuera lo único en discusión ahora mismo. Okay. Y por eso estamos planteando de que son muchos aspectos del código. El código laboral tiene 700 y tantos de artículos. Esta reforma procura, la depositada, abarca ciento y tantos artículos. La cesantía es uno de esos temas. Ahora bien, yo quiero aprovechar el espacio que ustedes me brindan para aclarar una vez más que ninguna propuesta presentada por el sector empleador procura alterar los derechos adquiridos de los trabajadores. No solamente es una decisión por convicción, sino que el marco legal jurídico de la República Dominicana no permite afectar derechos adquiridos. Entonces, bajo ningún concepto, nosotros los contratos actuales de trabajo se ha planteado alterarlos. Lo que sí hemos planteado son múltiples opciones y abiertos a escuchar cualquier otra que permitan adecuar para contratos futuros las relaciones laborales. Por ejemplo, nosotros hemos planteado unos topes, un tope de salario no para cuánto recibiría el trabajador, sino hasta cuánto es el salario base que se usa para el cálculo de esa cesantía. Nosotros hemos planteado un tope de años que actualmente es abierto y hemos planteado que sean 6 años. Entendemos que eso es ahora mismo superior a la rotación en el mercado laboral de la República Dominicana. Pero hemos visto muchas otras cosas, la creación de un fondo, un seguro, que esto pueda ser considerado como parte del pasivo al momento de presentar las rentas a las empresas, el periodo de prueba. En fin, nosotros estamos abiertos a ver opciones, porque lo que entendemos es que el modelo actual de cesantía nos resta competitividad y al final del día empuja también a la informalidad. Por eso yo creo que la preocupación expresada por algunos líderes políticos, quizás lo que no toma en consideración es que bajo ningún concepto nosotros hemos planteado afectar derechos adquiridos. César, buenas tardes. Hablaste de muchas oportunidades de mejora. Quizás conviene enumerar algunas, además de las dichas, para saber un poco en qué tono real está el empresariado, porque ciertamente la discusión sobre cesantía o seguro de desempleo copa todo. Y segundo, creo que leí, y qué bueno que estás en línea para que me corrijas, que la
la propuesta de ustedes es que la prueba, el periodo de prueba, se extienda de 3 meses a un año. Esto tiene un impacto para una serie de consideraciones que luego haces cuando tienes el colaborador de manera formal. ¿Es cierto esto de que la prueba, según su visión, debe pasar de 3 meses a un año? ¿Y cuáles son las otras oportunidades de mejora, sobre todo en el orden de la justicia laboral, que es donde yo creo que hay mayores conquistas para el sector empresarial? Yo creo que efectivamente, como dices, hay un nivel importante de avance. Sin embargo, no es suficiente para que sea verdadera transformadora y renovadora esta reforma. Mira, un primer aspecto es todo lo que tiene que ver con agilización de trámites, digitalización, uso de tecnología. Todavía persisten en nuestro código del 92 aspectos y todavía hay una serie de documentos, formularios, planillas que se hacen de manera manual y que restan competitividad al momento de tú invertir tiempo y agotar procesos burocráticos. Entonces hay muchas oportunidades de agilizar esos procesos a través de la digitalización, de reportes, por ejemplo, por la vía electrónica al Ministerio de Trabajo, quien siempre tendrá la facultad de inspeccionar, de hacer valer y cumplir la ley, pero modernizar nuestro sistema actual tiene oportunidades de mejora. Coincido contigo en que el tema de procedimientos se han acercado consensos importantes en temas de plazos, en temas, por ejemplo, el duplo del depósito de la condena al momento de proceder. Hay garantías adicionales en temas de embargo, efectivamente. Pero hay temas como la flexibilización de la jornada, que todavía siguen viendo aspectos que pueden mejorar, en temas como la propina. En fin, hay muchas cosas que todavía pueden ser objeto de conversación para que no sea algo simplemente Cuando hablas de la propina, ¿te refieres a la propina legal para los colaboradores del sector bares, restaurantes Sí. o a qué te refieres? Mi referencia a la propina es precisamente al sector bares, restaurantes. Según las disposiciones actuales del código, eso se distribuye entre quienes han participado en el proceso de elaboración de los alimentos y el servicio como tal. Ahora bien, si uno va a un restaurante o uno va a un hotel, si bien es cierto, alguien preparó el alimento y te lo sirvieron en la mesa, hay alguien que posiblemente arregló el jardín, hay alguien que posiblemente colaboró en la limpieza, y todos ellos son los que contribuyen a la oferta que se está haciendo. El sector laboral en su momento planteó, bueno, es que tú no puedes ampliar esto, que ahora hasta los gerentes y los ejecutivos van a querer ser parte de la propina. Y estamos completamente de acuerdo. O sea, que no le aplique al administrativo o que no le aplique al ejecutivo. Pero si tú pides algo en delivery a tu casa, ese delivery que te lo está llevando está supliendo un servicio que puede acceder a la propina también. Entonces, entendemos que eso es un punto medio. O quizás se piensa en el consumidor, que tiene una especie de doble tributación con esa propina legal y se elimina. ¿No ha estado en la discusión esa posibilidad? Eliminar la propina. La propina legal, porque hay una doble, El 10%. no tributación, porque no es pero hay un doble reconocimiento, una propina legal de un 10%, que es mucho, más un ITEVIS, más ese por ciento que de manera voluntaria, entre comillas, tienes que dejar en la mesa también. Bien. Mira, eso no ha estado en discusión y la referencia que te estoy haciendo es al esquema actual de propina. Cuando uno viaja a otros países, esto cambia bastante. Tú tienes diferentes tasas que te aplican de propina obligatoria. En la mayoría de los países la propina obligatoria es suficiente y no se estila, no es costumbre otorgar una gratificación adicional. En otros no hay referencia obligatoria, sino que es lo que deje, pero sí se plantea un 18, un 20 o dependiendo del servicio. Nosotros estamos siendo realistas sobre lo que existe en la República Dominicana. César, Este modelo de propina entendemos que puede ser mejorado. César Joanna Parra, qué bueno y que está siendo bastante amplio con los temas, pero yo vuelvo otra vez a la cesantía. Acabas de decir, cuando comenzabas la conversación, que ustedes han planteado que el tema de la cesantía no afecte, que lo que se va a quitar
no es a las personas que ya tienen derechos adquiridos, sino que ustedes proponen que sea a los futuros contratos, o sea, los que no gocen del beneficio de la cesantía. Entonces, ¿qué propuesta ustedes han planteado para esos nuevos contratados, para esa futura generación que va a ser el activo laboral en los próximos años? O sea, ¿en manos de qué el empresariado, o sea, ha dejado el trabajo de la futura generación? ¿Cuál es la propuesta? ¿En qué se basa? Porque sé que mucha Mira, gente está concentrada en que si los empresarios están proponiendo que se quite o que se deje por un tiempo menor, pero ¿qué propuesta ustedes dejaron a las futuras generaciones sobre la mesa? me encanta tu pregunta y creo que tú fuiste parte de la conversación ayer porque por ahí fue que la iniciamos. Nosotros empezamos precisamente profundizando y reflexionando con los senadores en torno a la demografía de la República Dominicana actual, cómo nuestro país ha crecido. Y al día de hoy, el 60% de los dominicanos tienen menos de 35 años. Lo que nosotros estamos legislando hoy es para que durante los próximos 30 años, los mayores de ese segmento, los de 35 años, hasta que se retiren, tengan un mercado que le dé oportunidades y le dé seguridades para desarrollarse. Conjuntamente con eso, que son cifras del censo, nosotros estuvimos viendo un estudio de ANGE del año pasado, 2023, que señala que los jóvenes dominicanos, el 61%, o desea irse del país o lo ha contemplado en algún momento. Y cuando tú te pones a ver las razones por las que podría hacer esto, la mayoría de ellas están ligadas al tema laboral. Oportunidades de desempleo, mejora salarial Y a los bajos y salarios. muchos otros aspectos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo de que este proyecto de ley se depositó el 10 de octubre, el mismo 10 de octubre, Elon Musk presentó el robot nuevo que procura en poco tiempo sustituir muchas de las cosas que estamos haciendo ahora los humanos y automatizar algo más. Nosotros estamos pensando precisamente en un mercado joven. Bajo ningún concepto eliminar y desamparar en algún modelo de protección. Lo que estamos diciendo es que el modelo actual nos resta competitividad. Okay. Nosotros vimos que en los costos laborales actuales, en el año 1, pueden ser hasta de un 52%. Es decir, por cada peso de salario, la empresa podría asumir hasta 52 centavos adicionales. Pero en el tiempo, con el modelo actual, esto puede superar el 200%. Entonces, esto se convierte en una retranca al momento de hacer ajustes salariales, hacer ascensos en las empresas. Por eso, cuando hablamos de los nuevos contratos, lo que decimos es que entren en una nueva modalidad de protección que no afecte a la gran mayoría de los trabajadores de la República ¿Y Dominicana. cuál sería esa modalidad de protección? Porque independientemente de lo general que me has explicado, todavía no he entendido cuál es la modalidad de protección para los nuevos contratados. Seguro es. Pues entremos en materia. Mira, Exacto. nosotros planteamos un límite de 10 salarios mínimos para el cálculo de la cesantía. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos varias categorías de salario mínimo. En el no sectorizado, la categoría más alta, que son las grandes empresas, hoy en día el salario mínimo son alrededor de 25,000 pesos. 10 salarios mínimos de ese sector son 250,000 pesos. Nosotros lo que estamos diciendo es, hasta el que gane 250,000 pesos y de ahí hacia abajo, que la base para el cálculo de su cesantía, como se tiene ahora mismo, sea su salario, el que está percibiendo. Ahora, para alguien que gane más de 250,000 pesos, que según dice la Tesorería de la Seguridad Social, no llega al 2% del total de los trabajadores, entonces que el tope para el cálculo sean 250,000 pesos. Eso combinado con un límite de años. ¿Anual o mensual ese ingreso? Disculpe, solo aclarando. No, mensual. Mensual, ¿verdad? 250,000 pesos mensual. Exactamente. Pero se Claro, toma como mensual. referencia el año. Ujú. Para fines Sí. de No, yo cesantía. El tiempo. Ujú. Y el otro tope, que es el del número de años, actualmente es abierto. Nosotros hemos hecho un estudio cruzado con otras jurisdicciones de nuestra región y somos de las pocas jurisdicciones que tiene esto abierto en el tiempo. Esa indemnización que no se para nunca. Entonces dijimos, mira, vamos a poner un tope de 6 años de hasta cuándo se acumula. Está bien. Ambos topes son referencias. Lo que nosotros queremos es entrar en la profundidad de la conversación y entender de que el esquema actual tiene oportunidades de mejora.
Fíjate que esos dos topes no dejan desamparado al trabajador dominicano, por el contrario. ¿Tú sabes otro efecto adverso que genera el modelo actual? El salario que se usa para el cálculo de la cesantía es el último salario percibido por el trabajador. Una persona entra en una empresa y gana 30,000 pesos. A los 3 años de eso es ascendido y gana 50,000 pesos. Y luego ya está en 70,000 pesos a los 8 años. El monto para el cálculo es el último salario percibido, cuando podría ser una proporción de los ingresos que realmente ha recibido el trabajador. Entonces, nosotros no estamos proponiendo recortes a lo que está recibiendo actualmente. Lo que estamos diciendo es que en la medida que se reducen los costos laborales, hay muchas más oportunidades para la mejora del salario real de los trabajadores y para hacernos un mercado mucho más competitivo y formal. Buenas tardes, César. José Manuel Luna, ¿cómo estás? Hola, José Manuel. Bien, bien. Sobre esa última parte que tú expresaste, iban mis preguntas en base a lo que tú planteaste del componente de costo de ese pasivo laboral, de esas cuentas de contingencia a nivel laboral, de que realmente tiene un impacto evidentemente en los precios de competencia de cualquier sector de los agentes económicos que ustedes representan. Y es un tema que hay que analizar. Pero tú terminaste hablando sobre el tema del salario. ¿En qué proporción el sector laboral dominicano está cada día más comprometido con incrementar la productividad de la mano de obra de sus empleados? Tu pregunta es buenísima, porque si nosotros tomamos en cuenta cómo se ajustan los salarios en la República Dominicana, nos daremos cuenta de que hay muchas oportunidades de mejora. Claro. Nosotros tenemos un comité de salarios que se reúne cada 2 años con una participación tripartita. Tradicionalmente uno acude a un mercado en el cual uno pide 100, el otro ofrece 20 y al final se parte por la mitad y se hace un ajuste. Y usualmente o se ofenden los trabajadores o se ofenden los empleadores, porque no hay criterios objetivos para que estos ajustes puedan producirse en el tiempo. Alguien decía, bueno, vamos a establecer un esquema de indexación automática sobre la inflación. Eso no resolvería el problema. Nosotros somos un país que tradicionalmente ha tenido niveles bajos, controlados de inflación. Por ejemplo, este año la inflación está en el rango meta de un 4, más o menos 1%. Sí, entonces un ajuste 3.16. de un 4% no es suficiente. Por eso nosotros hemos dicho, mira, en los últimos dos ajustes de salario se han hecho los más altos de la etapa reciente. Un 24% en el 2021, justo en el momento de la recuperación de la pandemia, y un 19% en el 23. Ahora, ¿ha sido eso suficiente? No, hemos visto una mejora considerable del salario nominal, pero todavía una brecha con el salario real. Entonces, la pregunta que tú me has hecho es fundamental, porque los indicadores que realmente tenemos que tener en cuenta es qué tan productivo estamos siendo. Exacto. A veces consideramos opciones que se aplican en otros países, en Asia o en Europa, donde los niveles de productividad son altísimos, pero el reto que nosotros enfrentamos es cómo logramos mejorar las condiciones de los trabajadores y que al mismo tiempo sea un círculo virtuoso que aumente la productividad de las empresas. Y esa es la discusión que tenemos por delante e iría en beneficio de todos. Y en la medida que reducimos los costos laborales, tenemos más disposición y posibilidad de hacer ajustes en el salario real. Gracias. Don César, saludos de este lado, Jesulín Amparo, gracias por estar con nosotros en esta tarde, ahora por la Super 7. Estoy de acuerdo con que hay que actualizar esta ley, pero dentro de esta ley son 2 preguntas. ¿Se ha visto, si han pensado en aquellas personas que a veces no quieren seguir en una empresa, quieren renunciar, pero cuando renuncian solo le toca vacaciones si no la ha tomado y el salario de Navidad? ¿Se ha pensado en que ese empleado, ese trabajador pueda irse con un 50% de la cesantía y un 50% del preaviso en caso de que quiera renunciar de esa empresa porque no se sienta cómodo? Y lo segundo, ¿le darían garras al Ministerio de Trabajo para que en caso de que no se cumpla el 80-20 pueda sancionar a esas empresas?
Lo primero que tiene que ver con cuáles son esos derechos adquiridos y qué beneficios recibe un trabajador. Si bien nuestro código es del 1992, pensemos que a partir del año 2001, con la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social, cambia el esquema de cotizaciones y contribuciones que hace la empresa. Por eso la carga fija que representan el aporte a pensiones, al seguro familiar de salud, riesgos laborales, Infotep, todo eso es parte de ese costo adicional al salario que se contempla al momento de ver el total de lo que asume la empresa. Entonces, un esquema en el cual al momento de terminar la relación laboral por voluntad del empleado, evidentemente tendría que tener algún fondo que pueda responder a eso. Aquí la cesantía tiene dos vocaciones. Una es la indemnización, porque aplica cuando es el empleador que decide terminar el contrato, y como es un contrato y está generando algún nivel de perjuicio al trabajador, tiene que pagar esa cesantía. Ahora, el otro componente, que es una especie de seguro de desempleo, y eso ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa, procura que en el periodo en que ese trabajador no ocupe algún oficio, pueda recibir algún tipo de ingreso. Y eso sobre la base de aportes que podría hacer el empleador a algún fondo o a la cotización de ese seguro. La propia ley de seguridad contemplaba un seguro de desempleo que desde el año 2021, hace 23 años, no ha entrado en vigencia. Por eso es que nuestra posición no es de tostudez ni de irracionalidad. Es diciendo, miren, tenemos una oportunidad única de abordar este tema y lograr una mejor y más efectiva protección. Lo que no hemos podido hacer en todos estos años, hagámoslo ahora y no resaltemos como logros cosas que ya en la práctica están ocurriendo o que al final del día no han sido propuestas del sector empleador ni aumentarán la productividad en la República Dominicana. Bueno, César. El 2030. El 80-20 para finalizar. No solamente el 80-20, nosotros estamos completamente de acuerdo en que el ministerio tenga todas las garras, es muy agresivo, yo diría músculos, para poder implementar y hacer valer. O sea, aquí uno de los problemas fundamentales que tenemos no es necesidad de leyes adicionales, sino la capacidad de implementarlas, de hacerlas cumplir. Entonces, en esa parte estamos completamente de acuerdo y que se revise lo que se tenga que revisar. Bueno, César Dargan, muchas gracias. Como ya las discusiones se trasladan al próximo año, vamos a coordinar con Mariela para que puedas estar por aquí con nosotros y podamos abordar también otros temas de manera más amplia. Muchas gracias por esta conversación. Gusto. Sí, gracias. César, un abrazo. Bueno, Excelente. César Dargan. Bye, bye. Ahora por la Super 7.